La reforma agraria en el Perú. Durante el siglo XX, la reforma agraria en el Perú fue una de las transformaciones más importantes para la historia de nuestro país. Se implementó a partir de 1969 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esto buscó principalmente cambiar la estructura de propiedad de tierra, distribuyendo las tierras a miles de campesinos que vivían principalmente del campo. Su objetivo principal era reducir las brechas de desigualdad económicas y sociales, donde la mayoría de la población rural vivía en mala condición económica, viviendo en la pobreza y siendo excluidos de la alta sociedad. Sus resultados generaron beneficios y dificultades para el desarrollo agrícola y económico del país. Asimismo, ayuda a analizar cómo estas transformaciones influyeron en la construcción del Perú actual. La reforma agraria en el Perú, impulsada en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue un cambio político muy grande. Lo que se buscaba era terminar con el poder de los grandes hacendados y darle protagonismo a los campesinos que por muchos años habían estado olvidando en las decisiones del país. Por primera vez se intentó reconocerlos como actores sociales y políticos. Eso generó la esperanza en las comunidades rurales, pero hay que recordar que esta reforma fue llevada adelante por un gobierno militar. Eso significa que no hubo participación democrática ni debate amplio, lo que generó tensiones en los sectores tradicionales y con las élites que perdieron el poder. Con el tiempo, la falta de instituciones sólidas para sostener este cambio debilitó la confianza en el Estado. Los partidos políticos no supieron responder a las nuevas demandas de los campesinos y eso provocó frustración y desencanto. Continuando con la exposición de mis compañeros, el aspecto económico y social del capitalismo, ahora quiero explicar dos dimensiones claves en la reforma agraria, lo economía y lo social. Ambas estuvieron muy relacionadas, marcaron profundamente la vida del país. En la parte económica, la reforma agraria busca modernizar la agricultura y redistribuir la riqueza. Se expropiaron de grandes haciendas, se entregaron tierras a cooperativas, comunidades campesinas. La idea era que los campesinos pudieran producir más y mejorar sus condiciones de vida. Para en la práctica surgieron problemas. Las cooperativas no recibieron dinero, suficiente capacitación y financiamiento y muchas veces no tenían acceso a tecnología moderna. Esto provocó que la productividad agrícola empezara a caer. El Estado intentó apoyar con subsidios, pero la burocracia y la mala gestión hicieron que los resultados fueran limitados. En los años 80, esta baja productividad coincidió que, con una crisis nacional muy grave. Por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, la inflación llegó a niveles históricos, superando el 3000% anual. Esto afectó directamente al campo porque los costos subían y los ingresos de los campesinos no alcanzaban. Como consecuencia, el Perú terminó dependiendo más de importaciones de alimentos, lo que debilitó la seguridad alimentaria del país. Pasando al aspecto social, socialmente, la reforma agraria sí tuvo un impacto positivo al inicio. Miles de campesinos recibieron tierras y eso generó un sentimiento de injusticia y reconocimiento. Este cambio fortaleció la identidad campesina y dio esperanza de un futuro más equitativo. Sin embargo, la entrega de tierras no vino acompañado de políticas sostenibles, falta de apoyo técnico, educación agrícola y exceso de mercado. Muchos campesinos no pudieron aprovechar plenamente las tierras que recibieron. Además, la violencia política de los años 80, marcada de sendero luminoso, afectó directamente a comunidades rurales. El terrorismo limitó cualquier intento de desarrollo, generó miedo y inseguridad en el campo. El gobierno de Alan García tampoco logró dinamizar la economía campesina, lo que dejó inconcluso el proceso de transformación social. En conclusión, la reforma agraria fue un paso importante en justicia social porque conoció a los campesinos como actores de la nación, pero sin acompañamiento técnico y medio de la violencia, los beneficios quedaron incompletos. Por eso, cuando analicemos la reforma agraria desde el aspecto económico-social, vemos una gran contradicción. Fue beneficiosa en su intención, pero limitada a sus resultados. Nos deja una lección clara: no basta con redistribuir tierras, también se necesita inversión, capacitación y estabilidad política en un cambio duradero.
La reforma agraria fue un proceso ambicioso que buscó transformar la estructura social y económica del Perú. Políticamente significó un intento de democración, pero ejecutado desde el régimen militar que debilite institucionalmente. Económicamente no logró consocializar un modelo productivo eficiente y contribuyó a la crisis de las décadas siguientes. Socialmente otorgó tierras y reconocimiento a los campesinos, pero garantizaban condiciones para su desarrollo. En conclusión, la reforma agraria del Perú fue beneficiosa en su intención de justicia social, pero limitada en sus resultados prácticos. Sus contradicciones es explicar parte de los desafíos actuales en el Perú en la materia de desigualdad, institucionalidad y desarrollo rural. Gracias. Queremos agradecerle por su tiempo y atención en este trabajo, que nos permitió reflexionar sobre la reforma agraria y comprender sus efectos políticos, económicos, sociales siguen influyendo en el Perú actual. Esperemos que nuestra exposición haya sido clara y que les ayude a entender mejor la importancia en este proceso. Muchas gracias.